Pues nada, esto está grabando ya y, y nada, pues en principio la idea, la idea de este canal es simplemente, bueno, pues hablar de forma muy coloquial temas que creo que le pueden interesar a la gente y se llama charlas de bar. ¿No? La típica charla que tendrías con los amigotes en el bar, pues algo que sea un poco así, un poco distendido y también, bueno, pues que sirva un poco de comunicación y de información para la gente en temas muy curiosos, muy interesantes. Y bueno, ahora por desgracia hay un tema que es el tema más trending de las noticias que en este caso quiero que te presentes porque tú eres un profesional de todo ello y quiero que te expliques un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Fernando Lamas, soy analista de inteligencia, de formación básica psicólogo, después estudié análisis de inteligencia y aparte un máster en terrorismo y actualmente estoy de analista de inteligencia en la unidad de análisis de Prosegur Internacional. Nos dedicamos sobre todo a asesoría de riesgos y análisis prospectivo para empresas en diferentes sectores. Bien. Bueno, dentro de tu trabajo, ¿no? Que por lo que veo se llamaría analista, ¿no? O sea, eres analista. Sí, sí, yo soy analista. Ujú. Básicamente como los que salen en las películas, pero con cero cardio, o sea, sin saltar tejados ni mierdas de esas. Bien, bien. Vale. Solo Bueno, trabajo de oficina, nada más. solo trabajo desde casa, ¿no? Ahora que está tan de Sí, ya moda el está. teletrabajo. Yo lo más peligroso que tengo en la oficina es una grapadora, o sea, que imagínate. Guay, guay. Bueno, voy a ir un poco al grano y es el tema de hacerte a ti primero la entrevista, primero porque eres mi amigo y segundo porque sé que sabes y que entiendes mucho. Entonces, quiero que digas de la forma más breve posible el contexto histórico de por qué ha pasado esto con Rusia y Ucrania, para que Vale, cualquiera lo entienda. Es decir, cualquier persona que no tenga nociones básicas de cómo se relacionan los países, digan, ostras, vale, o sea, todo empieza por aquí. vale, esto es un conflicto de muy largo recorrido. O sea, aquí hay muchos temas de conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Valga decir que como esto es una charla de bar, antes de decir nada, digo que yo no soy experto en el área Europa del Este o Rusia, sé bastante, pero no me Ujú. puedo considerar experto, yo soy más de Oriente Medio. Pero una vez dicho esto y como estamos en un bar, que no hay ningún tipo Eso, de problema, eso es. me dispongo a desplegar todo mi cuñadismo. Básicamente este es un conflicto de muy largo recorrido. Hay muchos factores históricos, étnicos, religiosos, políticos, militares, eh, territoriales, ¿vale? Que invitan a que este conflicto aparezca. Hay mucha gente que está hablando de que esto tiene su origen en el 2014 con el Euromaidán, con la revolución que hubo en la segunda revolución que hubo en Ucrania en un plazo de 10 años, ¿no? Que significó la destitución del presidente y toda esta pesca, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pero esto va mucho más atrás. O sea, cuando Rusia se descompone, cuando la Unión Soviética, perdón, se descompone y aparece la Federación Rusa, aparece Ucrania, aparece Bielorrusia, aparecen un montón de países que estaban en la órbita soviética, digamos que este trozo tan grande, este país tan grande que se desgaja de la Unión Soviética, que es Ucrania, podría considerarse el corazón histórico de la propia Rusia. O sea, estamos diciendo que, por ejemplo, Rusia, lo que es el nombre Rusia, nace en el Rus de Kiev, muchos Ujú. siglos atrás. O sea, imagínate cuando hablamos de que Ucrania es parte del alma rusa, ¿no? Y así lo ven los rusos, los ucranianos no lo comparten. Luego hay muchos factores más allá de los rollos políticos y de las historias que haya podido haber recientemente. Ucrania es un país que está partido por la mitad. Tienes la zona oriental, que es de predominancia rusa, de cultura rusa, de religión ortodoxa, Ortodoxa. Ujú. de raza eslava, Ujú. y hablan ruso mayoritariamente. Esto no significa que todo el mundo sea así, pero que hay una gran presencia de personas rusófilas o Ujú. vinculadas a la cultura rusa. Y la zona occidental es más europea, son caucásicos, no eslavos, son católicos, no ortodoxos y hablan ucraniano, no ruso, que se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿vale?
Entonces, de hecho, eso, si te fijas, genera una división bestial. Genera una Dentro de la división propia Ucrania, ¿no? O sea, dentro dentro de la de... propia Ucrania. O sea, esto es antes de que haya guerra y antes de que haya ninguna historia, esta división ya existe, Ujú, ¿vale? Ahí tienes una base genial, o sea, una especie de caldo de cultivo fantástico para un conflicto. Si a eso le añades factores históricos, como que, por ejemplo, cuando la Unión Soviética se descompone, hay territorios que son tradicionalmente rusos que quedan bajo el control absoluto de Ucrania por ujú. decisiones que se tomaron durante el periodo de la Unión Soviética, ¿vale? Pues tienes la excusa perfecta para el conflicto. Mira, si te fijas, no hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? O que lo comenta desde un punto de vista propagandístico. Yo lo digo como un hecho. Crimea, ¿vale? Que fue tomada por Rusia en 2014, ilegalmente, toda esta pesca, ¿no? Fue invadida en 2014 porque Rusia decía que ellos tienen derechos territoriales históricos sobre la península de Crimea. Esto tiene parte de lógica y tiene parte de razón porque Crimea fue regalada a la gobernatura de Ucrania, de la República Socialista de Ucrania, durante la URSS, por un presidente de la URSS que era Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue el tío que sucedió a Stalin cuando a Stalin le dio una pechusque, Ujú, sí. ¿vale? Entonces, esto, este traspaso de Crimea a gobierno ucraniano dentro del contexto de la Unión Soviética, Ujú. ¿vale? Fue una decisión personal de Nikita Khrushchev. O sea, digamos que se regaló Crimea. Entonces los rusos utilizan este argumento para justificar sus reclamaciones territoriales en Ucrania. Y así es como empieza todo este cacao. Esto que acabas de decir creo que es una pinza clave y eso del personalismo. ¿Crees que aquí hay algo de intereses personales dentro de todo este conflicto? Es decir, se escucha mucho en las redes sociales aquello de, no, no, esto no es cosa del pueblo ruso, esto es más bien cosa de Putin. Esto no tiene nada que ver con Rusia. A ver, ¿Tiene que ver aquí los personalismos o...? tiene que ver mucho con Rusia, tiene que ver mucho con la historia de Rusia y con la idea que los rusos tienen de sí mismos, con el victimismo que se abraza en Rusia después de la caída de la Unión Ujú, Soviética. ujú. Pero sí que es verdad que hay un peso bestial de intereses personales porque no hay que olvidarse de que Rusia funciona a día de hoy como una oligarquía. Es decir, Sí, sí. lo que es el gobierno del país se asienta sobre personas extremadamente ricas, o sea, un Y número muy poderosas. reducido de personas extremadamente ricas y poderosas que, por supuesto, tienen intereses, pero pensar que los intereses personales de Putin o de su cámara o de los principales empresarios rusos son lo que ha llevado a Rusia a una guerra aquí, no es suficiente, no es suficiente. ¿Por qué Ujú. se invadió Crimea? Crimea se invadió porque a todo este cacao del que hemos hablado, de Sí. condicionantes religiosos, históricos, movidas, de las reclamaciones territoriales que pueden tener sentido. Cuando yo digo que algo tiene lógica, o sea, que algo Es, tiene es, sentido, es en su no lo estoy visión, ¿no? justificando. Sí, sí, No, no lo no, estoy claro. justificando. Yo digo que tiene sentido que Rusia pida lo que pide, ¿vale? Ujú. Pues en todo este cacao, si a todo este cacao le metemos que encima Ucrania empieza a alejarse de la esfera de influencia rusa, porque hasta 2014 Ucrania estaba como eso, como Como en un un... impasse, ¿no? En mitad de, entre Europa y Rusia, ¿no? No. Sí, pero estaba más cerca de Rusia que de Europa. Se parecía más a Bielorrusia Ujú. que a Polonia, por ejemplo, ¿no? O sea, Bielorrusia a día de hoy es un país que es autónomo, que tiene su propio gobierno, Sí, pero que pero depende absolutamente de Rusia totalmente de y que Rusia. todo su contacto es con Rusia y está en la esfera de influencia rusa. De hecho, la invasión reciente, la que ha ido por el norte ha sido a través de Bielorrusia. O sea, Ujú. fíjate cómo tienen que ser las relaciones entre Rusia y Bielorrusia para que las columnas blindadas rusas entren desde la frontera bielorrusa. Sí, O sí, sea, sí. imagínate, ¿no? Cuando Bielorrusia no le ha declarado la guerra a Ucrania, ha sido Rusia. No, y hasta el punto Entonces, que el propio presidente, perdona que te interrumpa, de sí, Ucrania se sí, niega a ir a tener conversaciones diplomáticas con Putin allí, o sea, se niega en rotundo, porque sabe lo que hay, o sí, sea, sabe sí, perfectamente que esto es una mano tendida de Putin para acercarlo de nuevo a lo que le interesa a él, claro. claro. Y aparte Bielorrusia es que es como territorio enemigo a día de hoy, aunque no haya una guerra declarada de facto entre ambos países, es un colaborador necesario para la invasión.
El caso es que lo que decía es que cuando ocurren las dos revoluciones, la de 2004 y la de 2014, que ya es la definitiva, en 2014 se destituye a Víctor Yanukovych. Víctor Ujú. Yanukovych era el presidente ucraniano Sí, afín a Putin, afín a Vladimir Putin. Entonces, Rusia en ese momento pierde influencia en Ucrania y culpa a los estados occidentales, ¿vale? Culpa a Estados Unidos, culpa a la Unión Europea de haber forzado, de haber influido en la revolución del 2014, que se llamó Euromaidán, sí, ¿vale? De haber influido en esa revolución para ganar poder sobre Ucrania y sacar a Ucrania de la esfera rusa. Y ahí es cuando empieza todo el cacao, porque a partir del Euromaidán, o sea, ocurre la revolución y a continuación Rusia responde conquistando Crimea. ¿Por qué? Porque en Crimea hay una base naval, la base naval rusa más grande de toda la ujú, región y que encima da acceso al país al Mar Negro. Si tú a Rusia le quitas la base de Crimea, ¿cómo cojones entra la flota rusa al Mar Negro? ¿Dónde van a navegar? ¿En el Pacífico a través de Kamchatka? ¿En el Ártico? ¿En la base de claro, Murmansk? claro. ¿O en la de San Petersburgo, en el Báltico? O sea, Rusia tiene puntos muy concretos que no les puedes, o sea, que no se puede permitir perder porque entonces perdería influencia geopolítica. Digamos que lo de Crimea fue una reacción eh, muy bien medida, porque realmente Rusia no ha pagado las consecuencias de hacer eso. Ujú, Muy bien medida, muy bien calculada y que se puede considerar un éxito para el país, porque mantienen la base y vuelven a recuperar un territorio que históricamente consideran suyo. claro. Pero esto es otra historia, lo de la invasión es otra historia, es un paso más en el conflicto y ahí está lo que está ocurriendo. O sea, tiene una justificación más difícil, más complicada, sobre todo por cómo se ha llevado a cabo. Ujú. Bueno, vemos ahora, abarcando un poco el plano general de todo este debate, que podemos estar aquí horas y horas y, y no llegar nunca a ningún puerto, porque es muy vasto, es muy extenso. Aquí hay factores de todo tipo, hay factores políticos, hay factores económicos. En cuanto a la economía, ya estamos viendo en las noticias que todo Occidente les está vetando económicamente a Rusia y casi por extensión a China. Bueno, China no, porque es el gran aliado ruso, ¿no? Y es la fábrica del mundo. Entonces a China tampoco hay que ponerle demasiadas barreras porque si no, no tenemos fábrica. Entonces, bueno, en cuanto a economía, eh, ¿qué ves tú? O sea, ¿qué visión tienes tú como analista así a nivel muy global, muy generalista? Bueno, a China no le puedes. A China, primero, China no ha dado motivos para que nadie le sancione, porque China ha mantenido una posición muy Neutral. ambigua. Ujú. Ambigua. No han condenado a Rusia, se han ofrecido a ayudar a un lado, se han ofrecido a ayudar al otro, no envían armas, han dicho que no van a enviar, porque dicen que ellos no son como Estados Unidos, que ellos no financian guerras extranjeras. Entonces, adquiriendo esa posición, China realmente no es sujeto de ningún tipo de sanción por ahora. China está adquiriendo un papel bestial que es el de quedarse en la retranca, en la retaguardia, a mirar, a ver qué ocurre. Y si Occidente le echa huevos, pues a lo mejor se replantean su política exterior. Y a nivel económico, o sea, con el Ujú. tema de Taiwán y todas estas cosas que hay en el sudeste Sí, asiático sí. Pues, también, sus lo, movidas, ¿no? lo de Taiwán es debate Es otro aparte, percal, mundo eso es aparte, otro sí. percal. Y aparte yo sé muchísimo menos de Taiwán porque me pilla lejísimos de mi zona de De, interés. de estudio, ¿no? Ujú. Sí, y me podría poner aquí a hablar de Taiwán, pero a lo mejor me tendría que tomar dos cervezas, ¿sabes? Ese para el siguiente episodio, unas cervecitas, un Sí, picoteo. un fuet. No, pero te decía, por ejemplo, con el tema de la economía, que más allá de que no se sancione a China, porque China en esto no tiene mucho que ver y porque China tiene el control de la mayor parte de la deuda de todo el planeta, con lo cual si Sí. le sancionas, pues qué cojones. Rusia, eh, Rusia se va a ver muy, muy afectada por todo esto. Ya se está viendo extremadamente afectada, pero también es verdad que las armas económicas son armas de doble filo, porque no hay que olvidarse que las exportaciones rusas a Europa de materias primas creo que eran de 60.000 millones de euros. Entonces, ¿qué están haciendo las sanciones económicas actualmente? O sea, ¿qué exporta Rusia? ¿Rusia de dónde saca el dinero? Rusia saca el dinero de exportar Gas. gas, petróleo, Ujú. cobre,
níquel, aluminio, que creo que es el tercer exportador mundial de aluminio. O Cierto. sea, materias primas. Ujú. Rusia lo que exporta es materias primas. ¿Qué necesita Occidente? Materias primas. Entonces, las sanciones, ¿qué están haciendo? Las sanciones que están limitando, porque las sanciones no han tocado el gas todavía. Si hubieran tocado el gas todavía, te aseguro, yo he llenado el depósito por 70 euros en Melilla, ¿vale? El Sí, depósito de mi coche. sí. Si hubieran tocado el gas y el petróleo, me habría costado 130, Bueno, ¿sabes? O sea, el petróleo no deja de subir y eso que España es de los que menos dependencia del gas ruso tenemos. Nosotros el gas, si sí, no me equivoco, es por a través de Argelia, sí, nuestro sí, principal. pero hay un problema con todo esto. O sea, aunque nosotros en teoría vivamos en una isla energética, porque vivimos en una isla energética porque no estamos conectados al resto de Europa y nosotros tenemos nuestro suministro que viene de Argelia. Hay una parte del suministro que se hace a través de GNL, ¿vale? De buques de gas licuado, Sí, gas natural sí. licuado. Y claro, ese es el mercado que se está tensionando. Si Rusia cortara el gas, que no ha pasado, o si hubiera sanciones que afectaran al gas, que por ahora no ha pasado, o sea, que Ujú. está subiendo, todo lo que está subiendo de precio está subiendo por la incertidumbre y por el miedo y por la expectativa de que esto vaya a pasar, ¿vale? Pero todavía no ha pasado, o sea, no hay nadie en Rusia que haya cerrado la llave del gas. Ojo, Esto, cuando tú dices de esto no ha pasado, ahora me viene una pregunta muy importante que también relaciona con todo esto. Estamos en una, o sea, ¿hay posibilidad de una tercera guerra mundial, tal y como está ahora mismo de tensionado todo, la economía, la política, Ucrania en guerra? hombre, eh, posibilidad de una tercera guerra mundial, pues a verla, hayla, porque el problema, o sea, yo no lo creo. O sea, para mí me parece extremadamente improbable que esto escale a ese nivel. O sea, extremadamente improbable. Porque, bueno, no está habiendo acciones ofensivas militares ni intención de llevarlas a cabo por parte de ningún país. Es ujú. verdad que Putin ha hablado de las armas nucleares, de poner en Sí, alerta y tal, pero eso yo creo que son medidas de presión, aunque también te digo que yo era de los que pensaba y estaba convencido que una invasión convencional a Ucrania no era posible. Una invasión convencional. como Yo la que está pensaba que iba a habiendo. haber otra, exacto, o sea, blindados en Kiev. O sea, yo eso no me lo podía imaginar. Yo me imaginaba, pues, Ciberataques o... ciberataques masivos, Ujú. incursiones de los prorrusos en zonas cercanas al Donbass y a Lugansk. Sí, Me imaginaba, pues, aparición de repente, de la nada, de grupos terroristas antisistema que fueran en contra del gobierno y tal, financiados por Rusia. Me imaginaba un millón de cosas. ujú. El corte del gas, o sea, que Rusia le Sí, cortara el gas a Ucrania. algo Me más imaginaba un millón de centrado cosas. en desestabilizar el gobierno ucraniano antes que Sí, todo esto, ¿no? sí, sí. O sea, pero han tirado por la vía del medio. O sea, si el objetivo es derrocar al gobierno actual para poner un gobierno prorruso, que parece que es el objetivo, porque una ocupación del país no tiene sentido, estamos hablando de que es un país de 44 millones de habitantes. O sea, sería como España, España. España similar a España en es población, 45, 46 más o menos. similar a España. Entonces tú Ujú. imagínate intentar controlar un país de 44 millones de habitantes. O sea, no es viable. Entonces no creo que ese sea el objetivo ruso. El objetivo ruso probablemente sea quitarse de en medio a toda la Rada Suprema, que es el Parlamento de Ucrania, quitarse de en medio al presidente o matarlo o capturarlo o lo que sea y juzgarlo, lo que ellos consideren, y al presidente nazi de Ucrania que es judío. Sí, O sea, sí, bueno, sí, sí. el caso es que el objetivo seguramente sea cambiar el gobierno por un gobierno títere, ¿no? Por un gobierno amigo de Rusia. Pero claro, es que el problema de todo esto es que pensamos que es extremadamente improbable, pensamos que es extremadamente improbable que haya una tercera guerra o que esto escale o qué tal, pero al final, si lo piensas, absolutamente todo lo Apunta que a ello. pase, no es que Ah, apunte, o sea, ah, es que joder, qué susto. todo depende de un señor, o sea, de lo que un señor, de cómo se levanta un señor un día. Esto, si Vladimir Putin mañana se levanta con el pie izquierdo y decide llevar a cabo un ataque preventivo contra lo que sea o tirar una bomba nuclear en pequeña, o sea, una bomba nuclear táctica Sí, sí, táctica. en un espacio no habitado, ¿sabes? Solo para mostrar músculo y eso genera una escalada. No lo sé. O sea, toda Europa pensaba en 1930, toda Europa pensaba que Hitler era un tío racional, que era un tío bien asesorado
y que lo que estaba haciendo, o sea, que en algún momento iba a parar. Y de repente, el 1 de septiembre del 39, invadió Polonia. Entonces, esto no es exactamente igual, pero es lo que los problemas de este estilo aumentan, los riesgos aumentan cuando todo empieza a depender de que un señor se levante con un pie o con otro. De ahí que al principio te comentaba el tema de los personalismos, ¿no? O sea, la importancia de la persona más que del país en sí, porque no es que el pueblo busque una guerra porque el pueblo necesite el vencer a otro por riqueza, como pasaba antiguamente, ¿no? Antiguamente ha habido guerras bueno, que era puramente por crecimiento demográfico de ese pueblo, porque necesitaba los recursos que habían en otro pueblo y de ahí surgía la guerra, ¿no? Aparte de conflictos culturales o socioambientales, digamos, también había las guerras iniciales se partían de la base de, bueno, vamos a matar a aquellos porque tienen esto que a mí me interesa económicamente. Aquí económicamente no le encuentro una razón más que el puro personalismo y toda la redencilla histórica que has dicho al principio. O sea, todo No, a eso que ver, viene de largo. Porque hay económicamente motivos. realmente, ¿qué gana obteniendo a Ucrania? Rusia, en el caso de que Hombre, aplaste al gobierno, económicamente no gana, por lo menos sí, no a por ver, lo que de momento se ve. Está piensa, con sanciones por todos lados. sí, pero piensa que a largo plazo, o sea, el tener un gobierno amigo en Ucrania, un gobierno títere en Ucrania, a largo plazo te permite a lo mejor llevar a cabo un proceso de integración económica de los países eslavos, te permite a que a lo mejor es el objetivo a largo plazo, ¿no? Una nueva Unión Soviética, pero no soviética, ¿sabes? Sí, Eh, como una es, Europa-Rusia. sí, Europa sí, rusa, ¿no? una esfera de influencia que incluye Ujú, a Kazajistán, a Turkmenistán, a Uzbekistán, a los países bálticos, a Bielorrusia, a Ucrania, Georgia, ujú. Bueno, Azerbaiyán no, Azerbaiyán es más, está más vinculado a Turquía. Pero digo eso, que aparte de las ventajas propias de eso, ¿no? De esa movida, eh, Ucrania es un gran productor de grano, de trigo, y Ucrania es el principal paso, la principal zona de paso del gas ruso hacia Europa. Hacia Europa Entonces, Central, sí. Europa, o sea, Ucrania es muy importante. De hecho, hay un episodio histórico muy interesante, ¿no? Durante la época de la Unión Soviética, si no recuerdo mal, en el 1942, a lo mejor me lo estoy inventando, no tengo los datos delante, Ujú, pero hay un episodio histórico que ha marcado la historia de las desavenencias entre Ucrania y la Unión Soviética, que fue el Holodomor. El Holodomor fue la gran hambruna causada por los planes quinquenales de Stalin en Ucrania, ujú. ¿vale? Que se llevó por delante, se calcula, los más estrechos dicen que a 1 millón de personas y los más anchos dicen que a 9 millones de personas. Entonces, y esto pasó porque la Unión Soviética prácticamente confiscó todo el grano de Ucrania y mató de hambre a su población. Ujú. Entonces, Ucrania sí que tiene un valor económico, sí que tiene un valor a nivel de recursos. Ah, pues mira, ese dato yo de verdad que ni idea, ni pajorería, macho. Cuando empecé a ver todo esto, yo lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y qué gana Rusia? O sea, ¿qué gana? Pues sí, tiene más que ganar de lo que cualquiera al principio se puede pensar, ¿no? Porque Y tú esto, piensas que no es solo que gana, es también que no pierde, porque a lo mejor no ganar aquí implica ujú, directamente perder. O sea, que Ucrania entre en la Unión Europea o que entre en la OTAN, para Rusia es una movida, para Rusia es un follón, porque es tener al enemigo, el enemigo a las puertas. stop. Explica por qué. Porque a mí no, o sea, yo no consigo metérmelo en la cabeza porque si tú miras el mapa del mundo, Estados Unidos y Rusia están así de cerca, por el otro lado. ¿Vale? O sea, eh, no le encuentro sentido porque si la explicación que da Rusia es que no quiero tener a la OTAN justo frontera conmigo, tienes a Estados Unidos de frontera por el otro lado. ¿Vale? Sí, En el pero mapa. sí, pero no, porque Entiendes por dónde voy, ¿no? sí, Entiendes por sí, dónde pero voy. el lado que da a Estados Unidos es un erial inmenso, es Siberia. Entonces, o sea, Rusia tiene un colchón de miles de kilómetros, aparte del océano, ¿no? Tiene un colchón de miles de kilómetros con Estados Unidos. Y aparte, ¿sabes? O sea, los conflictos nunca se van a llevar a cabo directamente, o sea, bueno, nunca, puede pasar mañana, ¿eh? Pero que es muy poco probable que haya un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, a Rusia lo que le preocupa es su esfera de influencia y el verse rodeada.
¿vale? El verse rodeada. Ujú. Entonces, si a Rusia, digamos que tiene una especie de doctrina geopolítica que se basa en la existencia de estados colchón, ¿vale? Estados amortiguador. Ujú. Esos estados amortiguador les separan, ¿vale? Hacen una especie de cordón sanitario y les separan de la influencia o del riesgo militar de los países occidentales, ¿vale? En el sur de Rusia, en el Cáucaso, pues tienes a estados como Georgia, que Georgia siempre ha sido un estado cuyo control ha sido anhelado por Rusia. De hecho, Rusia ya se metió en una guerra contra Georgia por los Ujú. territorios independientes de Osetia y Abjasia, que son como el Donbass y el Lugansk. O sea, Sí, son territorios que se han declarado autónomos, que están en la frontera entre Rusia y Georgia y ole mis cojones, ¿vale? O sea, me refiero que esto no es la primera vez que pasa en las fronteras de Rusia. sí, Luego sí, tienes el gran Kazajistán, que hace poco ha habido una revuelta en Kazajistán por los precios del combustible y cierto. Rusia mandó militares. O sea, Ujú. Rusia le dijo al gobierno de Kazajistán que ni se preocuparan, que la ayuda que hiciera falta. ¿Por qué? Porque es un gobierno amigo de Rusia y Rusia no se puede permitir influencias extranjeras en Kazajistán porque está en su frontera. Rusia lo considera, esos países, para Rusia esos países son extensiones de su propia federación. Y pasa lo mismo con Bielorrusia. Entonces, si te fijas, las amenazas de Rusia no son a Alemania, no son a Inglaterra, no son a España, no son a Turquía, que Turquía comparte el Mar Negro con Rusia y no hay amenazas de Turquía a Rusia. Las amenazas son contra Ucrania, que comparte frontera y era República Soviética, era Estado colchón, contra Estonia, Letonia y Lituania, que son las repúblicas bálticas que hacen Sí, frontera también por el sí. este las tres con Rusia, con Finlandia. Sin embargo, esas es como que no les presta tanta atención como a Ucrania, ¿no? No te creas, o sea, me refiero, sí, no les presta tanta atención. O sea, digamos que la relación no es tan hostil, pero son Son importantes repúblicas para que Rusia. viven acojonadas, y viven acojonadas. De hecho, hay un despliegue permanente de la OTAN Ujú. en Estonia, Letonia y Lituania, y hay un contingente español de aviones de combate que lo que se dedican es a cada vez que un avión militar ruso invade el espacio aéreo lituano o estonio, salen en scramble aviones militares españoles para, o sea, para fijarlo y acompañarlo de vuelta a espacio aéreo ruso. Eso son provocaciones constantes del ejército ruso en el Báltico, en los países bálticos. Sirven para mantener la presión y la tensión en la zona y para Ujú. mantener a Europa gastando recursos. Y al final, a Rusia lo que le interesa mucho es dar esa imagen de, oye, cuidado que puedo hacerlo. O sea, tengo capacidad para hacerlo, si quiero. Eh, si, vamos, lo que es ya en mi opinión personal pura y dura, yo creo de hecho que esta ralentización de los combates y esta ralentización del conflicto en Ucrania está empezando a ser un palo para Rusia a nivel de imagen. Porque de verdad que los rusos yo creo que se pensaban que podían conquistar Ucrania en 72 horas, ¿eh? De hecho, no lo están consiguiendo como pensaban y es algo que puede Mm, marcar un hito en la historia, ¿no? Como el pueblo, como un panadero coge un rifle. De hecho, esta tarde estaba viendo un resumen muy rápido del telediario de cómo profesoras de un instituto, mujeres de 30 y pocos años, estaban cogiendo rifles que no han disparado en su vida y se estaban yendo a formar fila, ¿eh? O sea, Hombre, es que población civil, vaya. es lo que pasa cuando atacas a un país actualmente. Bueno, siempre ha pasado, ¿no? Eh, pero a día de hoy, con las redes sociales, la cantidad de información que hay, los envíos de armas que hay desde Europa, que Ucrania va a tener Ujú. armas de sobra Sí. para su población. Y además, la historia de conflicto que hay, o sea, no es lo mismo que haya un conflicto que sea puramente político, ¿no? Y que se produzca en un área en la que hay disputas. No se lió tanto en su día en el Donbass, en Lugansk, porque ya había una gran proporción de población prorrusa. Entonces, no es lo mismo meterse ahí que meterse en Kiev, Ujú. donde hasta un niño pequeño, si le dejas, te va a coger un arma. Sí, bueno, están diciendo que mayores de 16, tanto mujeres como hombres, ¿eh? O Sí, y sea, están vaciando las prisiones, dándole armas a los presos para que condonen sus condenas
Luchando. a base de luchar, sí. Han permitido, Ucrania ha dicho que permite a cualquier civil extranjero que quiera apuntarse a la guerra, un español, un rumano, un búlgaro, que quiera apuntarse a la guerra, que lo acogen, que le dan armas, le dan formación y lo incorporan a las brigadas de defensa. Entonces, es un esfuerzo de guerra total el que está asumiendo Ucrania. Y el problema que hay, tú dices, no lo están consiguiendo los rusos, ¿no? Que no están consiguiendo lo que esperaban conseguir. Yo opino lo mismo, pero no podemos llegar a verificarlo porque hay que partir de la base de que la información, toda la información que estamos recibiendo está sesgadísima y es de Ujú. malísima calidad. De malísima calidad. Tú no sabes, o Fake sea, news, ¿no? sencillamente ruido, ruido. No tienen por qué ser noticias falsas necesariamente, pero ruido, mucho ruido. Que a lo mejor haya una señora, una panadera de Kharkov, que ha cogido un rifle y ha matado a 8 rusos y lo han Ujú. puesto en Twitter y se ha hecho famosa, no implica que los rusos no estén avanzando en Kharkov, aunque a ti te dé la sensación de que no están avanzando porque hay una señora francotiradora, ¿sabes? Ujú. La información es muy mala y está muy sesgada y es muy periodística. Y a día de hoy no tenemos ni idea realmente de qué está pasando, de cómo está el frente o de cómo están las capacidades rusas, porque Rusia tampoco da información al respecto, pues no le interesa. Yo he llegado a escuchar que Rusia ya ha tenido 4.500 bajas entre muertos y heridos en 72 horas. 4.500 bajas. Pero ¿quién da esa información? Esa información probablemente salga de los ucranianos. Claro, no es fiable. En cambio, los rusos dicen que están avanzando y que han ralentizado el ataque. El otro día lo dijo Ramzan Kadyrov, que es el líder de los chechenos, el presidente de la República de Chechenia, que Ujú. está integrada en Rusia. El otro día dijo que los ataques se habían ralentizado porque no querían provocar víctimas masivas entre la población civil. Es probable, es probable. Porque, a ver, Rusia, Rusia dice que tiene control del espacio aéreo. Ayer Ucrania dijo que no. No se sabe realmente qué está pasando, pero lo que digo es que si Rusia tiene espacio, o sea, tiene el espacio aéreo controlado, ya podría haber arrasado Kiev a base de bombas de racimo, que no hace falta tirar una bomba nuclear, ¿eh? O sea, Kiev Ujú. ahora mismo podría ser un cenicero y no lo es. Y no lo es. O sea que a lo mejor el ataque se está ralentizando no por la defensa ucraniana, sino porque Rusia sí que está teniendo cuidado, pero es que no lo sabemos. No lo sabemos. O porque quizá no le interese realmente arrasar como tal, sino directamente ir a por el gobierno, ¿no? Que es un poco lo que realmente le ha hecho daño a Putin en sí, ¿no? Claro, al parecer hay escuadrones de saboteadores en Kiev desde prácticamente el primer momento en el En- que empieza la guerra. Eh, a lo mejor pensaban que podían tomar la capital desde dentro o capturar al presidente desde dentro, bueno, los mercenarios, no, los comandos, no los saboteadores, pero se ve que los ucranianos han resistido. No, 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 no lo sé, es que el problema de todo esto es que hay mucha información. Fíjate, el problema es que hay mucha información. Antes el problema es que no había información, ahora el problema es que que hay estamos demasiada y que no absolutamente sabes cuál desbordados. es, que hay Claro, demasiada y que no está ni organizada ni contrastada, ¿no? claro, no está contrastada. Entonces, lo mismo, ayer vi un vídeo de un Su-27, un avión de combate Ujú. ruso y ucraniano. Es que comparten el mismo arsenal, es que manda huevos. Sí. O sea, vi una imagen de un Su-27 volando muy bajo, lanzando un misil que impactaba supuestamente en un edificio civil. ¿Quién te dice a ti que ese avión es ruso? Porque no se le ven las marcas y comparten el mismo armamento. ¿Quién te dice a ti que ese misil realmente impactó en un edificio, o que fue en ese momento, o que fue en esa ciudad y la imagen no es de otro sitio? Coño, si tenemos Antena 3 poniendo imágenes del juego Arma 3, imágenes del juego Arma 3 en el telediario, ¿En serio? ¿sabes? O, sí, o de una Eso me lo explosión, he perdido, eso me lo he perdido. o de Eso una no. búscalo en Google. Pon Arma 3, Antena 3, te vas a reír. O de una explosión en China en 2015. O sea, si los medios convencionales que tienen unos recursos bestiales y que pueden acceder a testimonios presenciales de sus corresponsales hacen eso, pues ¿cómo no vamos a estar nosotros, ¿no? El resto del mundo, el Ujú. resto de la gente. Nosotros, de hecho, cuando trabajamos en análisis de inteligencia, a nosotros no nos importa si el frente está 15 kilómetros más para adelante, 15 kilómetros más para atrás, si hay rusos con estas armas, si han bombardeado un ucraniano allí. No nos dice nada, no significa nada. Nos interesa
nos interesan otras cosas, si los avances en general se están ralentizando o no, si el gobierno permanece estable o no, si se han anunciado conversaciones o no, por dónde van las amenazas, por dónde van las sanciones, Bueno, porque eso nos permite hacer prospectiva de los sectores. Pero hace poco han dicho, bueno, incluso han ofrecido Bruselas, ¿no? Como Hungría, perdón, Hungría fue, para ser como sede de negociación del gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev, con Vladimir Putin. Y ahí quedó en un stand-by, ofrecieron varios sitios para ir a negociar y parece que no, eso no termina bueno, de llegar sí, a ningún puerto, ¿no? hoy ha habido ya reuniones Ujú. en la frontera bielorrusa. Al final han cedido los ucranianos, pero ha ido no recuerdo quién creo que el ministro de Defensa de Ucrania ha ido a reunirse, no sé si con Lavrov, con el Exteriores o no recuerdo quién, pero han estado de conversaciones. Lo que pasa es que, claro, Ucrania decía que no tenían esperanza ninguna En en llegar a las acuerdo. negociaciones, o sea, en llegar a ningún acuerdo y menos ahora, ¿no? Y claro, las exigencias de Rusia es que son muy, muy fuertes. Es que estamos hablando de que Rusia seguramente te va a exigir que reconozcas como legal la toma de Crimea, o sea, que reconozcas como independientes a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son territorios, todos esos son territorios que todavía siguen A día de hoy, considerándose ucranianos por parte de la comunidad internacional. Entonces estás pidiendo, seguramente Rusia esté pidiendo que primero que le legalicen esos territorios y seguramente que se convoquen elecciones o que renuncie el gobierno o que el ejército deponga las armas y pase y que Rusia se encargue de organizar un gobierno de transición en Kiev. O sea, cualquier movida de esas. Y tú imagínate, es que extrapólalo a España. O sea, imagínate que te invade Francia, ¿vale? Porque no ha pasado nunca. Eh, no. Imagínate que te invade Francia, o sea, eso, y te empiezan a arrasar porque Francia tiene mucho más poder militar que España y que las negociaciones implican que se independice Cataluña, que el País Vasco sea francés, o sea, que se incorpore a Francia entero y que, yo qué sé, y que tengas eso, que pongas de primer ministro o de responsable de la política española a un tutor francés durante los siguientes 10 años para asegurar una transición. todo esto me suena, ¿eh? José Bonaparte, claro, Todo esto me suena, ¿eh? Ya, claro, ya, es te que, entiendo, te entiendo. Es difícil, es que es muy muy difícil. fuerte. O sea, están en una situación de entre la espada y la pared ahora mismo el gobierno ucraniano, ¿eh? O Sí, sea, es de valientes lo que están haciendo porque no todo el mundo tiene las narices de enfrentarse a un gigante como es Rusia, ¿eh? y lo que decíamos antes de la economía, de que las sanciones están afectando a la economía rusa de manera bestial, pero no a toda la economía rusa, no a la parte más gorda de la economía rusa, porque eso significaría pegarnos un tiro nosotros en el pie, ¿vale? Eh, Rusia, o sea, aparte de todo este rollo, ¿no? De las sanciones que están afectando, tal, y el tema de que las exportaciones por ahora no se están tocando y tal, tú piensas que Rusia es una autarquía, o sea, Rusia se parece mucho en su economía actual a la España de Franco. O sea, Rusia sabe que no tiene amigos, sabe que cualquier cosa que haga a nivel geopolítico, cualquier Ujú. aspiración militar, se la van a responder con sanciones y lo sabe desde hace mucho tiempo y se han preparado para esto. O sea, no digo que Rusia no vaya a colapsar, no digo que la economía rusa no colapse, que puede colapsar perfectamente, de hecho estaba al borde, De hecho, pero el también te rublo digo, está en mínimos históricos. sí, ha Hace caído un escasas 30 un horas. 40%, sí, sí, Hace una pocas horas barbaridad. lo han anunciado y O sea, la ujú. última vez que estuvo el rublo tan bajo fue cuando el golpe de Estado de Yeltsin, creo, en el 93 o el 94, que esa imagen famosa de los tanques en Moscú dando un golpe de Estado, o sea, manda huevos, ¿no? Pero eso, lo que le está pasando ahora a la economía rusa, si llega a pasarle a España, a Alemania o a Estados Unidos, probablemente no habrían aguantado 4 días, habrían aguantado uno, Uno. Ujú. porque Sí, sí. no, digamos que Rusia ya está apaleada, económicamente está absolutamente apaleada. Y lo poquito que tiene, o sea, la línea que la conecta a la vida, no se la puedes cortar porque son las materias primas.
O sea, se la puedes cortar, pero entonces prepárate. Claro. Prepárate porque habría desabastecimiento en Europa. Y lo que te comentaba antes de España, de que nosotros pensamos que todo esto no nos va a afectar porque somos una isla energética, ¿te acuerdas? Vale, te vas Ojo. directamente a una de las preguntas que tenía planteado. ¿Cómo nos afecta? O sea, ¿qué daño nos va Vale. a hacer esto? Que nos lo va a hacer seguro. Lo que te comentaba antes del gas, el GNL y toda esta historia, Sí, España tiene una conexión con Argelia, antes eran dos, ahora es una, porque han cerrado el que pasaba por Marruecos, sí. los argelinos, por la pelea que tienen con Marruecos. España tiene un gasoducto que viene de Argelia que proporciona entre el 40 y el 57% del gas que consume el país, ¿vale? Eh, en teoría, en teoría no debe nunca tenerse una fuente superior al 50% del suministro, ¿sabes? Porque se considera un riesgo para la seguridad nacional, pero España lo autoriza periódicamente cuando hay caídas del suministro y tal por motivos extraordinarios, ¿no? Sí, Luego, el resto del gas nos viene por GNL, por barcos, sí. nos viene de Estados Unidos, de Qatar y de Nigeria. De hecho, si no me equivoco, y perdona que te interrumpa, España es el país con mayor puertos de ese tipo de Sí, combustibles, de aceptación de ese combustible. No sé si son siete o nueve puertos en toda tenemos España. 7 puertos de regasificación, Eso, que todos están gestionados por Enagas, en que es Agas, exacto. una empresa española participada por el Estado a través de la SEPI, pero que Ujú. es una empresa privada, ¿no? Entonces, Enagas, ahora mismo España es la primera potencia europea y una de las mayores potencias mundiales en carga y descarga de gas. O sea, nosotros podemos cargar y descargar una barbaridad de gas, ¿vale? Sí, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto de esto para España? Tú imagínate que mañana, o sea, aparte de cómo está ya el precio de los combustibles, que es bestial, es si brutal. mañana Ujú. se corta, si mañana de verdad se corta y de verdad hay una escasez y las reservas alemanas caen y no hay suministro para todo Centro Europa o para toda Europa del Este, lo que va a subir bestialmente es el GNL, porque la única manera que van a tener esos países de abastecerse Es con ello. es a Ujú. través del gas natural licuado que llegue a sus puertos. Pero claro, ¿de dónde viene el gas? ¿Cómo llevamos gas de manera rápida hasta esos países? Pues lo enchufamos a España a través del gasoducto de Argelia, lo derivamos a los puertos y allí lo cargan barcos y lo llevan en masa a Europa. Camiones Pero eso, hasta claro, Europa. no, no, en barcos, Ah, en en barcos. barcos. Pero claro, eso va a aumentar el precio del gas, incluso en España. Bueno, pues mucho en España, porque claro, tú vas a ese gas que tú antes el GNL, ¿no? Que tú antes tenías una demanda, pues yo qué sé, de 12 trillones de metros cúbicos. Me lo estoy cuajando, pero totalmente. Sí, Pues ahora esa demanda de 12 trillones de metros cúbicos de gas van a ser 36 trillones de metros cúbicos de gas porque ya no llega el gas por gasoducto a Alemania. Y claro. ya no llega el gas por gasoducto a República Checa. Ya no... Entonces, ¿qué pasa? Que ese gas al final supone entre un 50 y un 60% del mix gasístico que consume España. O sea, si a eso le sumas que las importaciones de gas a través de Argelia también se dedicarían a GNL para llevárnoslas en barco, subiría todo el gas. O sea, que en España no va a haber desabastecimiento, es muy improbable que haya desabastecimiento. Pero que va a subir el precio del gas, vamos, como Claro, Dios es Cristo. a ver, para aquella gente que no tiene ni idea, si sube el gas, sube todo. O sea, es como la Sube todo, gasolina, es que sube todo. sí, Sube el sube precio del todo. pan, sube el precio del café, sube el precio de todo. Aparte, esto se ha agravado mucho porque las políticas verdes de la Unión Europea, que no las voy a criticar, o sea, mejores, peores, es un plan, Sí, ahí ¿vale? está. Para descarbonizar la industria y el consumo energético europeo. Todo esto, toda esta mierda ha coincidido con que Europa ha dejado de producir energía mediante carbón. O sea, hemos prohibido las centrales térmicas de carbón. En España no solo las hemos prohibido, las hemos detonado, o sea, las Sí, hemos sí. destruido. Sí, sí, de hecho se están desvalijando las pocas que quedaban. Sí, 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 o sea, ya están. Hace poco salió una en Guardo que detonaron la torre de refrigeración, que fue una pasada y tal. China, por ejemplo, también lleva una política de descarbonización y había convertido las centrales que podía, las había convertido en gas y las que no las había dejado hibernando. Cuando ha empezado a subir el precio del gas, China ha reactivado las centrales de carbón para poder tener energía y energía barata.
España no puede hacer eso porque las ha destruido, ¿vale? Las hemos desvalijado, como tú has dicho, y ya no se pueden usar. Claro. Entonces, justo en el momento en el que decidimos volvernos verdes y pasar al gas como una herramienta de transición, porque el gas tampoco es verde, el gas No, no, contamina, no, pero mucho contamina además. menos que el carbón, ¿vale? Vale, Entonces, la mitad quizá, pero no, sigue no sé, contaminando un no sé montón. exactamente cuánto Yo CO2, tampoco, yo tampoco, pero hasta donde tengo pero entendido es lo que tú dices, o sea, es un método de transición energética válido, pero tiene sí, fecha de caducidad, no lo puedes mantener en el tiempo porque si no acabas contaminando prácticamente igual que antes. claro, el caso es que justo cuando hemos decidido ser verdes, ha venido todo este cacao. Entonces, ya estaban subiendo, antes de que hubiera todo este follón con Rusia, ya Ujú. estaban subiendo los precios del gas y de la electricidad por las políticas verdes. Claro, Ahora, con todo este follón de Rusia, le sumas el miedo al desabastecimiento a las políticas verdes, o sea, a la falta de capacidad para generar energía, energía a través del carbón, que es muy estable, o a través del diésel, que también ha subido, ¿vale? Porque, bueno, y a todo esto en invierno. En sí, invierno que el porcentaje de generación renovable cae en picado, claro. ¿vale? Porque los molinos a partir de ciertas velocidades de viento no se pueden, o sea, se tienen que bloquear, porque las placas solares hay menos horas de luz al día y hay Diurna, más días de mal tiempo. Entonces los días de mal tiempo las placas fotovoltaicas generan electricidad, pero generan menos. Las sí, placas, las centrales solares térmicas, como las que hay en el sur de España, que son estas que tienen espejos, que sí, sí, apuntan todos a un mismo punto, que cada vez hay más, pero no son suficientes, todavía no lo ¿no? son. Y que dependen, esas sí que dependen del sol, 100%. O sea, si no hay Claro, sol, no claro, generan. claro. Entonces, en invierno es normal que la generación de energía renovable caiga y que la dependencia del gas suba. O sea, tradicionalmente los precios de la luz siempre suben en invierno y no pasa nada. Lo que pasa es que han pasado de 60, 80 a 300 euros el kilovatio hora. O sea, o era el mega, sí, el El kilovatio hora, creo que megavatio, era. bueno, sí, O el sí, megavatio. No el me acuerdo, no megavatio. me acuerdo. En los medios lo No me acuerdo. dan la medida en megavatios. Sí. Pues el Estamos caso es en ese. 272, creo que fue la última medida de la subida del megavatio hora, en El un día o máximo creo dos. que fue en diciembre, que fue 300 y pico. Es una Sí, barbaridad. sí, es una O sea, locura. era una subida, creo, del 600 o el 700%, una subida interanual del 700%. Es una locura. Pues el problema de todo esto, de todo este rollo es que coincide, como te he dicho, ha sido la tormenta perfecta. Ha sido la tormenta perfecta. El conflicto de Ucrania, las políticas verdes que incluyen los impuestos por generación de CO2 y la eliminación de las centrales de carbón. El salir Es de una que pandemia, que el salir de parece, una pandemia ya se nos ha olvidado que todavía estamos claro, saliendo de una pandemia. la demanda se ha recuperado de golpe. De hecho, nos han pillado juntas dos crisis. Mucha gente habrá escuchado hablar de la crisis energética, pero también de la crisis de los componentes. Sí, exacto. No hay Que tarjetas gráficas, no podemos jugar. exacto, las tarjetas gráficas. O sea, una tarjeta gráfica que antes costaba 400, pues ahora la tienes a 1000. ¿Por qué? O Porque más. se ha recuperado de repente la demanda y hay cuellos de botella, y hay problemas de logística, y ha habido falta de barcos, el transporte marítimo se multiplicó este verano un 300% en precio, o sea, todas estas historias. Entonces, ¿cómo nos va a afectar a España todo este cacao de Rusia? Pues mucho, mucho porque somos un país muy dependiente de la generación por gas, y Muy, aunque muy tenemos muchas dependiente de empresas, todo, a nivel industrial, a nivel energético, a sí, nivel, o sea, somos hiperdependientes de todo, porque realmente España, lo que es producción y autoabastecimiento que tiene, el sol, y no lo tenemos todavía, no lo tenemos todavía a nivel energético, no lo tenemos todavía dominado, porque estamos lo en bueno ello, es estamos en que tránsito. Lo bueno es que nosotros tenemos una debilidad, que en este caso es una fortaleza, que es que no tenemos una industria electrointensiva. Es decir, nuestra economía depende del turismo. Y el turismo puede ser una mierda porque si hay vacas flacas, o sea, si hay crisis, si hay historias, si no hay turismo, nos hundimos, como nos ha pasado durante la Con la pandemia. pandemia, sí. Pero puede ser una fortaleza si el problema está en la energía, porque la generación de energía, o sea, la necesidad de energía en sitios como Alemania, que tiene una industria electrointensiva bestial, para que nos entendamos, la industria electrointensiva es la industria que necesita unas cantidades bestiales de electricidad, Fábrica de coches. fundiciones, cerámica, fábricas, o sea, Sí, sí, sí.
Sobre todo, por ejemplo, en España destaca como electrointensiva la industria cerámica, la que hay en el Levante. ¿Sabes? Ujú. Porcelanosa, todas estas Sí, empresas, sí. esas consumen una barbaridad de gas y una barbaridad de electricidad y lo están pasando fatal con toda esta situación. Pero esas empresas no suponen un gran porcentaje de nuestro PIB. Nuestro PIB depende sobre todo del turismo, Del turismo. de los servicios, no de lo industrial. Entonces, Ujú. vamos a pasarlo, no vamos a pasarlo tan, si hubiera una escasez, no vamos a pasarlo tan mal como los alemanes, pero lo vamos a pagar mucho lo que es el ciudadano, ¿sabes? Sí, La factura. el mileurista. O sea, La lo que es factura. la gran mayoría de las personas que hoy día trabaja gana eso, 1.000, 1.500 y si pasas de pagar 50 al mes de luz a 100 o 150, pues es un faenón. O sea, es un De faenón hecho, para ya hacer está cuentas. pasando, o sea, ya está ocurriendo, ya Sí, estamos viendo facturas. La mía ha subido de 70 a 140, ¿eh? la mía ha subido de unos 40 a 70 y largos. O sea, casi el doble, casi el doble. Pues Que, eso, a mí me ha pasado que exactamente lo mismo. Entonces, es algo, o sea, que haya gente cuestionándose si esto nos va a afectar o no nos va a afectar porque Ucrania está lejos. Mira, por favor, o sea, Estados Unidos está más lejos y si mañana el señor Biden se tira un pedo, nosotros lo pagamos y sí, Estados Unidos está más lejos. sí, 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 Entonces, no hay que olvidarse de que Ucrania es Europa. la Y globalización lo, es lo que tiene, para bien o para mal. claro, y lo que le pase a Europa, aunque nosotros no tengamos vínculos directos con Rusia o no tengamos vínculos directos con Ucrania a nivel comercial, que los tenemos, pero no son los más importantes, ¿no? Ujú. Aunque tengamos vínculos, perdón, aunque no tengamos vínculos comerciales muy importantes, sí los tiene toda Europa y al final nosotros estamos integrados en una unión y los servicios, la modificación de los precios de los servicios, los cambios en los mercados de valores, todo eso que viene de Europa, que nos afecta, nos acaba permeando en nuestra vida y en nuestra manera de hacer las cosas. Y antes decías tú una, una cosa muy interesante, ¿no? Que es que cuando sube el gas, sube todo. Cuando sube la gasolina, sube todo. Claro, es que a ti te sube la factura a 70 pavos, pero es que al que tiene la furgonetilla que te lleva las pizzas o que, yo qué sé, o que viene a ponerte Sí. una ventana, también le sube la luz del local que tiene alquilado. Pero es que a la Y, aseguradora que le hace el seguro del coche a ese tío, también le sube la luz en la oficina. Entonces tienen que subir los precios para cubrir costes. claro, claro. Al final, todo, todo. Y es una Todo es bola una de ficha nieve, es una ficha de dominó. Todo claro. va Y, arrastrando al otro. y- y la empresa nunca pierde, porque la empresa no está diseñada para perder. O sea, si pierdes dinero, cierras. Deja de ser empresa. O sea, Claro, si pierdes dinero, cierras. claro. Entonces, al final el que lo acaba pagando todo es el ciudadano. Por eso hemos disfrutado de una época bestialmente buena, ¿no? Hasta que ha llegado la pandemia, incluso con la crisis terrible que hubo financiera en el 2007-2008, hemos vivido una época de bonanza y de paz tremenda. Y quizás esto sea un punto de inflexión, no lo sé. Ujú, ujú. Vale, bueno, pues yendo un poco ya casi al final del coloquio, de la conversación y de la charla de bar, que nos falta la birra, para la siguiente tiene que haber birra de por medio. Una pregunta muy curiosa que a mí me ha chocado mucho el pensarla y es el tema de Afganistán. ¿Qué tiene que ver Afganistán? Hace poco salió el flequillo de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, diciendo que todo esto ha venido a raíz de lo mal que se gestionó la salida de Afganistán. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver, pero normalmente, o sea, decir eso así directamente, o sea, hay una relación causa-efecto entre Afganistán y Rusia, es ser muy simplista y es obviar todo de lo que ya hemos hablado, pues De te lo pasas cuñado, por el ¿no? arco Es del muy de cuñado. triunfo. Sí, o sea, todos los condicionantes que hemos hablado, económicos, que al final Sí, hemos hablado un cacao de cosas que sí, sí, estaría sí, bien poder ordenarlas, ¿no? sí. Porque se han ido cruzando temas y tal, pues todo lo que hemos hablado de cacaos históricos, cacaos étnicos, religiosos, económicos, todas esas movidas te las pasas por el arco del triunfo y dices que esto ha sido por Afganistán. Sí y no. Vamos a ver, Afganistán influye porque Afganistán ha sido una muestra de la decadencia de Estados Unidos. O sea, la salida de Estados Unidos de Afganistán evacuando gente en helicópteros desde las azoteas, eso también pasó en Saigón, actual Ho Chi Minh, creo, la capital de Vietnam, Ujú. al final de la guerra de Vietnam, que Estados Unidos perdió. O Sí, sea, perdió.
porque el país acabó siendo comunista y estando en la esfera soviética. O sea, Estados Unidos perdió esa guerra. Perdió Estados Unidos, porque Rambo se quedó allí, que si no. bueno, sí. Estados Unidos, también, creo que Rambo no, creo que Rambo está en Camboya, creo. En En Camboya, es la verdad. última película creo que estaba en Camboya o en Laos, por ahí, matando mercenarios. El caso es que, y cazando serpientes. El caso es que Estados Unidos también ha perdido la guerra de Afganistán y Estados Unidos ha hecho el ridículo. Ha hecho un Ujú. ridículo espantoso con la retirada de Afganistán. Eso es un signo de debilidad. Y ese signo de debilidad se enmarca en la retirada general que ha hecho Estados Unidos de Oriente Medio en los últimos 5 años, desde la administración Trump. Trump decide que no tiene sentido tener americanos muriendo en Oriente Medio para nada y dejan de financiar movidas en Siria, que liaron lo que liaron y se lió lo que se lió con la guerra civil siria para nada, Para nada. porque el que Ujú. sigue gobernando es el señor Bashar al-Assad, Sí. ¿sabes? Hijo de Hafez al-Assad, que en su día también gobernaba como quería, y han dejado un país que era un país, era una dicta blanda, o sea, bueno, Siria era es una dictadura, ¿vale? Cumple todos los parámetros para ser una dictadura, pero era un país que medio funcionaba, con sus follones, Sus más y sus eh, menos. con sus rollos con Israel, con el machaque a su población disidente, pero era un país que funcionaba, medio funcionaba. Ahora mismo es un país absolutamente devastado por la guerra, después de 11 años de guerra civil, para nada, porque no han conseguido cambiar el gobierno, ¿no? Se ha retirado Estados Unidos de ahí, se ha retirado Estados Unidos de Libia después de liar todo lo que se lió con la muerte de Gaddafi, en las primaveras árabes también. Se han retirado de Irak, bueno, casi. Ujú. Se han retirado de Afganistán. Entonces, Estados Unidos está protagonizando una retirada estratégica de todos sus intereses en las regiones, ¿vale? En esas regiones, y Rusia ha podido interpretarlo como signo de debilidad y ha podido tomar la decisión. Ahora, Por, considerando ese por, es- condicionante también. por ese contexto, ¿no? Por ese contexto. Es que, quién sabe, es que a lo mejor el Estados Unidos de hace 20 años se habría metido en Ucrania de cabeza, ¿sabes? Y Ujú. este Estados Unidos no, porque este Estados Unidos mira más hacia adentro y hacia Asia, hacia China, que es su principal rival, que hacia Europa. Entonces, ese rollo americano de Europa para los europeos y los problemas europeos para los europeos, que ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que recuerdo que Estados Unidos no entró hasta 1917 y la guerra termina en el 18. O sea, Bueno, el 19, ¿no? A principios del 19 fue cuando no, 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 terminó. no. La Primera Guerra es del 14, la Gran Guerra es del 14 al 18. Y la Segunda Guerra Mundial, tres cuartos de lo mismo. O sea, la Segunda Guerra Mundial fueron 6 años Del y Estados 39 al Unidos no 45. entra, y Estados Unidos no entra en el 39. Estados Unidos, su postura inicial es problemas Entró, europeos para los europeos. entró en el 42, si no me equivoco. 6 de diciembre fue el bombardeo, si no recuerdo mal, de Pearl Harbor, pero no recuerdo si era creo que era en el 42, sí, Es que me suena que creo. era el 42. Bueno, es igual. El caso es que, claro, otra vez vuelvo al tema de los personalismos, ¿no? Esas cuatro cabezas pensantes de cada país que representan a todo un país y llegan y sueltan barbaridades como la que acaba de soltar este tío y se queda tan pancho, ¿no? Esto es culpa de que nos fuimos como nos fuimos de Afganistán y por eso este se ha crecido y ha decidido invadir este país, que no tiene nada que ver. Dicho así, pero en el contexto, como tú bien decías antes, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, si tú analizas el conjunto de todo lo que ocurre, pues alguna relación habrá, pero no de una forma tan simple, ¿no? Como hace este tío. No, 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 es tan simple, no, pero está claro que si tú ves que Estados Unidos está restando importancia a su influencia en Europa y a su influencia en el Oriente Medio y que se está centrando en Asia, pues Ujú. si ves que tu principal rival empieza a mirar a otro lado, pues dices, coño, a lo mejor es el momento, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, ¿tiene influencia? Pues seguramente sí, seguramente en el gabinete, todos esos señoros que se habrán sentado en el gabinete de crisis de Vladimir Putin a valorar qué hacían o qué no hacían, si montaban una invasión, si montaban una guerra no convencional o si hacían, yo qué sé, o si jugaban a la piñata, pues esos Ujú. señores eh, habrán valorado la situación geopolítica o la orientación geopolítica de Estados Unidos para tomar esa decisión. Pues seguramente. Sí. Y también
seguramente hayan infravalorado la capacidad de la Unión Europea para movilizarse, porque a mí Alemania me ha sorprendido para bien a Ujú. un nivel espectacular. O sea, no sé si sabes, el proyecto de gasoducto que hay entre Rusia y Alemania, que se Sí, llama Nord Stream 2, Nord Stream, sí. ¿vale? Cuando todas las presiones, todas las tensiones empezaron en enero, Estados Unidos dijo que sancionaría a Alemania si Alemania no cancelaba el Nord Stream. Y Alemania, ¿sabes lo que respondió? Alemania respondió que si Estados Unidos hacía eso, lo consideraría una declaración de guerra contra Alemania. O sea, imagínate. O sea, dijo literalmente que eso era una declaración de guerra de Estados Unidos contra Alemania. Imagínate la importancia que le estaba dando Alemania para su supervivencia y para su futuro al Nord Stream. Pues coño, ha sido invadir Rusia, Ucrania y han Y han suspendido cancelado. la autorización. Cancelar no, suspender, que son Sí, listos. sí, 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 Cuando se sí, arregle lo... paren máquinas que, bueno, si a lo mejor logramos la paz, podemos retomar, ¿no? No, no Sí, vayas a sí, sí. romper, no vayas a romper todo lo que llevas hecho, que Sí, son pero de entrada más de 10.000 millones, ¿no? De euros que eh, dejan de percibir los rusos solo con esa paralización. bueno, y todo lo que vaya después por la exportación de Sí, gas, o por el sea, incremento te de la digo exportación y tal. solo con esa parada, más luego todo lo que venga detrás, claro. Pero fíjate lo importante, o sea, la decisión que ha tomado Alemania cuando consideraban tan vital el gasoducto como para decirle a Estados Unidos, ojo, cuidado, que si nos tocáis esto es una declaración de guerra, coño, pues qué implicación tan grande de Alemania el coger y decir, pues no, mira, se suspende. Y además vamos a subir Alemania, que es un país pacifista, porque es un país que está traumatizado Sí, por lo que hizo, por su responsabilidad histórica sobre el Holocausto y sobre la Segunda Guerra Mundial. sí, cierto. Es un país traumatizado que ha abrazado el pacifismo como digamos, la doctrina alemana se basa en, si tenemos una dictadura al lado, lo que vamos a hacer es fomentar económicamente el desarrollo de esa sociedad para que sea su propia gente la que, cuando tengan desarrollo y tengan comodidad, evolucionen Ujú. hacia un régimen más liberal, Más hacia una democrático. democracia y tal. Eso ha sido es un enfoque pacifista, un enfoque economicista de las relaciones internacionales y, y lo acaban de abandonar. O sea, Alemania acaba de decir que va a entregar armas. Primera Armas. vez en la historia desde 1945 que los alemanes tocan un arma, o sea, que los alemanes mandan un arma a un conflicto extranjero. Van a mandar armas a un conflicto extranjero, eso es espectacular y han dicho que van a subir su presupuesto de defensa. Todo el mundo está diciendo, lo están subiendo al 2%. ¿Sí, al 2% de qué? Tenían un 1,47 o un 1,57% del PIB, Del que el PIB. PIB alemán Ujú. es una pasada. Porque una cosa es subir el gasto público y otra cosa es subir el PIB, o sea, en función del PIB, ¿vale? Que van a subir de un 1,57, creo que era, a un 2% el presupuesto de defensa, que son 100.000 millones de euros más. O Qué sea, eso barbaridad. es una barbaridad. Es que Alemania se puede poner con estos datos y con el PIB que tiene, que es escandaloso, porque es el motor económico de Europa, se puede poner como una de las potencias europeas que más invierta en defensa en los siguientes años. Y eso es una ruptura total y absoluta Con el sistema anterior. con el sistema, con lo que estaba haciendo Con lo que anteriormente. hacía O sea, anteriormente. solo esto ya puede cambiar el paradigma europeo de aquí al futuro. Y todo esto encima lo han hecho, o sea, no lo han hecho los democristianos, lo han hecho los socialdemócratas, que son equiparables, con toda la distancia posible, son equiparables al Partido Socialista en España, para que Sí. la gente entienda. Ujú. O sea, digamos que los más pacifistas de los pacifistas han tomado la decisión de cambiar el paradigma alemán de relaciones exteriores, ¿no? O sea, cuando la gente habla de que este conflicto puede cambiar Europa, aunque no haya una tercera guerra mundial, aunque no escale, aunque lleguen a una paz, a un acuerdo de paz dentro de 15 días, puede cambiar Europa. Sí. Bien. Bueno, pues aquí paramos porque tenemos que parar en algún momento, tenemos que hacer la ruptura de la charla porque podemos seguir, o sea, podemos seguir y seguir. Sí, Se me bueno, ocurren, esto es. conforme estamos hablando, ya se me ocurren mogollón de preguntas que hacerte dentro y fuera de tu formación y de lo que sé que tú sabes, o incluso empezar a divagar y hablar bueno, de posturas que tenemos en España con respecto a esto, con respecto a la parte económica, con respecto a la parte política, qué pinta.
por ejemplo, qué pinta la Casa Real en todo este conflicto, que de momento pinta poco más allá de lo que son cuatro guiños en cuanto a relaciones diplomáticas, ¿no? Y poco más, porque de momento no se ha pronunciado ni ha hecho mucho más. Eh, lo último que leí por ahí es que la Casa Real está mandando ayuda. Parte de sus ingresos lo está destinando a ayudas a los refugiados ucranianos, que no sé si lo sabía. No, no tenía ni Y idea. poco más. Pues podemos empezar aquí a divagar y hablar. Entonces, bueno, vamos a parar aquí, vamos a cortar y quizás en otro momento, cuando todo esto lo trabaje, lo edite y lo suba a algún sitio, dependiendo de qué acogida tenga este tipo de charla, pues le haré más trabajo de ello, invitaré a más personas, podríamos hacer incluso un coloquio con más personas aparte de ti, pues más gente que entienda de todo este tipo de cosas, o no solo el conflicto, sino más temas. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pues nada, tío, muchas gracias por dedicarme una horita, un rato de tu tiempo, que sé que estás liado, que hoy habrás estado currando, yo no, porque Día de Andalucía. Me lo he pasado aquí en casa descansando y tranquilito. Así que nada, pues que me alegro mucho de verte, tío, y de charlar Igualmente. contigo y de escucharte, que mola un montón todo lo que sabes y todo lo que puedes aportar en estas cosas. Pues gracias, tío. Cuando quieras que hablemos tanto de este tema como de cualquier otro, pues ya sabes, me vuelves a contactar y hacemos otro. Muy guay. Pues voy a cortar aquí. Good.